Muy buenas a todos, soy Adam Martín. Bienvenidos a 3D Collective, mi portal de formación en Internet. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo asignarle a un objeto las propiedades de Matte Shadow para que recoja las sombras de nuestro entorno. El objetivo es que tengamos de una forma rápida y sencilla un sistema de trabajo que nos permita, por ejemplo, hacer nuestros materiales o hacer las tareas de look dev, sin la necesidad de modelar un montón de elementos para tener un entorno. Vamos a utilizar un HDR y necesitamos un plano, por ejemplo, en el caso de este modelo, que recoja las sombras que proyectaría el modelo sobre el HDR. Este modelo es de un artista polaco que se llama Paweł, ya os he hablado de él en alguna ocasión y compartiré el enlace a su modelo, que es gratuito, en la descripción de este vídeo por si queréis usarlo para practicar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro HDR. Vamos a crear un DOME con nuestro HDR y en el editor de materiales un V-Ray HDR y vamos a cargar un HDR de un exterior, por ejemplo. Este HDR podéis utilizar el que queráis, ¿vale? Ya os he compartido en 3D Collective varios HDR gratuitos, hay un montón de páginas donde los podéis encontrar, etc. No es importante cuál es el HDR que vamos a utilizar, pero sí es importante que el HDR reúna una serie de características. Podéis ver en otro de mis tutoriales cómo identificar un mal HDR y cómo arreglarlo en Photoshop, ¿vale? Vamos a cargar este HDR en modo esférico para tener una proyección correcta en nuestro DOME y se lo vamos a asignar en nuestro V-Ray DOM. Nos vamos a asegurar de que aquí tenemos en las opciones de nuestro V-Ray DOM marcadas la opción de esférico. Queremos que sea una proyección completa porque este HDR tiene suelo y cielo, ¿vale? Si no estuviera esto marcado, solamente tendríamos la parte superior de nuestro HDR. Y de momento estas opciones no las vamos a modificar. Y vamos ahora a empezar a hacer nuestros primeros experimentos. Lo que podríamos hacer es activar nuestro Virtual Frame Buffer y empezaríamos a tener algo similar a esto. Como veis, ya nos puede servir para hacer nuestras pruebas de materiales. Por ejemplo, podríamos empezar a navegar por nuestro objeto, acercarnos a un material, irlo configurando poco a poco. Pero si os fijáis, no tenemos sombras, por ejemplo. Ahora mismo el HDR es una esfera que rodea nuestro objeto, pero no hay sombras proyectadas en el suelo de ninguna manera. Una cosa que podríamos hacer es simplemente ocultar el DOME y trabajar con un fondo negro, por ejemplo, y concentrarnos solamente en los materiales. Pero si por la razón que sea queremos que el mismo HDR sea parte de nuestro entorno, que ya os he comentado en varias ocasiones que esto no siempre es una buena decisión, pero bueno, en este caso vamos a ver cómo lo podríamos hacer, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es crear un plano. Este plano va a servirnos para recoger las sombras de este vehículo en el suelo. Este plano vamos a crearlo como un cuadrado y lo vamos a hacer bastante grande, ¿vale? Pensad que si no lo hacemos suficientemente grande, podría ocurrir que estas sombras que está proyectando el sol de nuestro HDR estuvieran fuera de nuestro plano y como resultado quedaría un corte en la sombra, ¿vale? Luego necesitamos que este plano sea bastante grande. Y ahora le vamos a asignar un material. Vamos a asignarle un material gris. Este material gris y lo vamos a hacer un poquito más oscuro. Por ejemplo, 60 o una cosa así. En realidad no es importante en Matte Shadow, pero es una vieja costumbre mía, ¿vale? Yo le asigno este material y ya tengo un material que recoge las sombras de mi objeto. Para que este material solamente sea visible en las sombras y todo esto que tenemos aquí sea invisible, tenemos que asignarle propiedades de Matte Shadow. Esto hay varias maneras de hacerlo en V-Ray. Una manera de hacerlo es, con botón derecho y en V-Ray Properties, configurar aquí una serie de propiedades. Y la otra manera de hacerlo es asignarle un material que tenga estas propiedades. Tenemos aquí un material en V-Ray que se llama V-Ray Material Wrapper y que nos permite también configurar propiedades de Matte Shadow en nuestro objeto. Pero desde la versión 3.5 tenemos una forma mucho más sencilla de hacer esta operación. Simplemente seleccionamos el objeto y le hacemos clic a este botoncito de aquí. Y automáticamente, al hacer esto, nuestras V-Ray Properties se habrán configurado correctamente para que este material pase a ser Matte Shadow. Como veis tenemos el fondo negro y esto es porque cuando utilizamos un material Matte Shadow, lo que hace Matte Shadow es que se nutre del mapa que nosotros tenemos puesto en nuestro environment. Como ahora mismo en nuestro environment tenemos un negro, lo que estamos viendo a través de nuestro Matte Shadow es el environment, no estamos viendo el HDR. Sería muy sencillo en este caso de solucionar, simplemente tendríamos que asignar el mismo HDR que ya tenemos en nuestro DOME
para nuestro environment. Y de esta manera, lo que veríamos a través de nuestro Matte Shadow sería el environment. ¿Vale? Es muy importante que asignéis esto en el DOME y además en el environment. En el DOME lo necesitamos para que sea una fuente de luz con bastante precisión y que nos permita iluminar nuestra escena, y en el environment lo necesitamos para Matte Shadow. A título personal, yo además prefiero ocultar completamente en mi V-Ray Light el mapa, haciéndola invisible. Con esto lo que conseguimos es que solamente estemos viendo el environment a través de nuestro viewport, ¿vale? Yo ahora mismo no estoy viendo ahí el DOME, sino que estoy viendo mi environment. Y esto tiene la ventaja de que ahora podemos hacer otra cosa extra con nuestro mapa HDR. V-Ray DOM no soporta la proyección que soportan los mapas HDR, esta Ground Projection. Imaginaros, por ejemplo, que nosotros queremos que en lugar de proyectarse sobre una esfera infinita, este mapa HDR se proyecte sobre una semiesfera con un radio determinado, dándonos la sensación de que realmente estamos dentro de ese escenario, ¿vale? Si os fijáis ahora, por ejemplo, pues al cambiar la perspectiva de la cámara, pues el HDR no cambia en absoluto, ¿vale? Simplemente, pues tengo este objeto que no parece que esté en este lugar. Sin embargo, si yo activo la proyección, la Ground Projection, puedo definirle un radio determinado. ¿Este radio qué va a determinar? El tamaño que ocupa nuestra esfera sobre la que se proyecta el HDR. Cuanto más pequeño sea este tamaño, por ejemplo, vamos a ponérselo muy pequeñito, vamos a ponerle 50, por ejemplo, pues más grande va a aparecer nuestro objeto. Y además tenéis que tener en cuenta que esto no es perfecto, ¿vale? Si nuestro HDR, por ejemplo, no tiene objetos cerca, pues nos van a pasar este tipo de cosas, ¿vale? Luego lo normal es que aquí seamos un poquito más generosos. Tal vez podemos empezar a subirlo a 200, ¿vale? Una cosa similar a esta nos podría funcionar. Y tenéis que tener en cuenta que visualmente esto nunca puede ser perfecto, ¿vale? Nosotros hicimos una fotografía desde un punto, hicimos un 360 grados y siempre vamos a tener este tipo de problemas, ¿vale? Esto es un ajuste que nosotros utilizamos pues para look development o para hacer pruebas de materiales. No lo vamos a utilizar normalmente como recurso final de producción, ¿vale? Pero es interesante que lo tengamos porque ahora, por ejemplo, si os fijáis, pues nuestro HDR pues tiene un tamaño que se ajusta dependiendo de dónde yo coloco mi cámara. Y también puedo mover incluso el HDR. Por ejemplo, podríamos mover nuestro coche más a la derecha o más a la izquierda, ¿vale? Entonces es bastante interesante y nos brinda pues la posibilidad de trabajar un poquito más sobre un entorno real, ¿vale? Además de esto, ya sabéis, otra cosa fundamental que tendríamos que hacer si queremos tener una previsualización medianamente decente de cómo sería el resultado después de nuestra postproducción, le vamos a asignar un LUT a este render. Por ejemplo, voy a utilizar uno de mis LUTs creativos o vintage, y le podemos asignar, si queremos, también un control de exposición que nos permita comprimir el rango dinámico. De momento no parece que sea necesario. De forma adicional, también acordaros, ahora con V-Ray 3.5 tenemos una serie de ventajas en el render interactivo y, por ejemplo, podemos activar los efectos de bloom y los efectos de glare, que en el caso de los metales, ahí por ejemplo lo estáis viendo, nos van a ofrecer este tipo de destellos que son muy interesantes. Vamos a filtrarlos por intensidad para que no se apliquen a toda la imagen, sino que solo se apliquen a las partes más brillantes de la imagen, ¿vale? Aquí también vamos a hacer lo mismo. Y ahora esos destellos se van a concentrar solamente en las partes más luminosas de esta imagen, ¿vale? Podemos ya cerrar esto y ahí estáis viendo, pues tenemos unos pequeños destellos que hacen que sea mucho más interesante nuestro material. Vamos, por ejemplo, a intentar hacer una imagen rápidamente para completar este mini tutorial y que veáis pues cómo podríamos, por ejemplo, trabajar de esta manera. Imaginaros, por ejemplo, que esta cámara nos resulta interesante y ahora queremos crear una cámara. El problema que vamos a tener al crear una cámara es que la escala de luminosidad va a cambiar radicalmente. Ahora estamos en la perspectiva y nuestro HDR con una intensidad de 1 funciona correctamente, pero en el momento que introduzcamos un control de exposición, pues todo se va a ver mucho más oscuro. Imagino que ya esto lo comprendéis y estáis familiarizados con el concepto. Vamos a crear una cámara física, por ejemplo, y la vamos a asignar a esta posición de nuestra perspectiva. Como veis, como os decía, pues no hay intensidad suficiente en nuestro HDR. Como sabéis, la escala de la perspectiva y la escala de la cámara física son diferentes en V-Ray y normalmente tenemos que ajustarlo, ¿vale?
Por fortuna es muy sencillo porque conocemos cuál es la diferencia de exposición y lo único que tendríamos que hacer es asignarla en nuestro HDR y son 30, ¿vale? No es nada más que recordar este número y ya está. Y al introducir el nuevo parámetro de exposición, los valores que ahora vamos a poner en nuestra cámara, si la seleccionamos, se van a corresponder con los valores que yo tendría en una cámara física normal y corriente. Vamos a tener una exposición un poco más físicamente correcta o más parecida a la que obtendríamos en una cámara de fotos. Como ya os he dicho en muchas ocasiones, esto no es vital para trabajar en 3D. Podemos trabajar con la exposición que a nosotros nos dé la gana, pero si ya estáis familiarizados con el control de exposición de una cámara de fotos, pues esto a veces os brinda la posibilidad de que sea un poquito más intuitivo. Pero repito, da exactamente lo mismo, ¿vale? Daría lo mismo trabajar con más o con menos exposición. Es una cuestión simplemente de preferencia personal. Y ahora, por ejemplo, lo que podríamos hacer es definir un valor de exposición. Vamos a definirle, por ejemplo, 13 como valor de exposición fijo, y vamos a poder controlar el resto de parámetros de forma independiente a la exposición. Ya os he hablado de esto también en otro tutorial en el canal hace no mucho tiempo. Esto nos va a permitir, por ejemplo, pues activar la profundidad de campo y vamos a bloquear la perspectiva para poder, desde la vista top, por ejemplo, con esta cámara seleccionada, vamos a enfocar pues a la parte delantera del vehículo para que todo lo demás esté desenfocado. Por ejemplo, vamos a enfocar aquí a esta punta del faro. Y ahora tenemos la posibilidad de controlar pues nuestra profundidad de campo. Si hago locuras como esta, por ejemplo, pues voy a desenfocar mucho el fondo. Como este HDR está proyectado sobre una semiesfera gracias al parámetro de Ground Projection, pues funciona adecuadamente. ¿Veis? El fondo se desenfoca y la parte del suelo no se desenfoca y nuestro vehículo pues se desenfoca correctamente. Y ahora que ya tenemos un setup básico, podríamos empezar quizás pues a jugar un poquito, pues no sé, asignar diferentes LUTs. Tal vez podemos asignar simplemente un LUT de contraste más básico, que no nos tiña absolutamente nada la imagen, o podemos pues utilizar algunos LUTs un poco más complejos. Estos LUTs son unos LUTs en los que estoy trabajando y que estarán disponibles pronto en 3D Collective, ¿de acuerdo? Todavía me quedan algunos que creo que son importantes, pero en cuanto los tenga terminados, pues los pondré en la tienda de 3D Collective. Simplemente nos permite que tengamos una previsualización antes de pasar por la etapa de postproducción, que es algo muy importante porque nos sirve de guía cuando configuremos nuestros materiales, cuando preparemos nuestra iluminación, etc. Sin la postproducción, entender lo que vamos a hacer en nuestra escena es realmente complicado, ¿vale? También podríamos trabajar, pues por ejemplo, como lo hacemos en una cámara de fotos, con white balance, etc. Y aparte de empezar a jugar con nuestra escena aquí y de anticipar un poco cómo sería el proceso de postproducción, creo que a esta escena le falta todavía un pequeño detalle para ser correcta. Y es que ahora mismo, si os fijáis, en nuestro HDR, en nuestro DOME, aquí lo tengo seleccionado, aunque nosotros activemos esta propiedad que nos permite que cuando rotamos el DOME se rote la imagen asociada al DOME, como este DOME está invisible, cuando yo rote mi DOME, va a rotar efectivamente la posición del sol, pero el fondo no va a cambiar de posición, ¿vale? Recordad, necesitamos que el fondo sea independiente de nuestro HDR porque queremos tener la posibilidad de utilizar Ground Projection, que es una opción que no soporta V-Ray DOM, y también porque queremos que Matte Shadow tenga el environment detrás. Luego es importante que separemos el DOME de nuestro environment, pero al hacerlo perdemos la posibilidad de controlar la rotación de los dos simultáneamente, ¿vale? Hay una manera de solucionar esto, que es como lo hacíamos antes de que V-Ray introdujera esta opción, y es con los Wire Parameters. Aquí tenéis una opción que os permite linkar parámetros entre, por ejemplo, dos objetos o entre un objeto y un mapa, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Vamos a darle a esto un nombre que nos permita identificarlo dentro de Wire Parameters y lo vamos a llamar HDR, por ejemplo. Y ahora simplemente seleccionamos nuestro DOME, Wire Parameters, decimos qué es lo que queremos transformar, pues queremos que la rotación en Z controle un nuevo parámetro. Podemos hacer clic fuera en cualquier sitio para que nos aparezca esta ventana. Y ahora lo que podemos hacer es buscar aquí, dentro de materiales de la escena, nuestro HDR. Vamos a buscarlo, tiene que estar por aquí. Este es nuestro material HDR. Dentro del material HDR, lo que vamos a querer controlar es la rotación horizontal. Y esto es muy sencillo, simplemente conectamos los dos parámetros
y ahora mismo están vinculados. Cuando yo roto mi DOME, se rota automáticamente mi HDR. Vamos a comprobarlo. Vamos a abrir aquí nuestro editor de materiales para que se pueda ver también en el propio editor. Voy a intentar que entre todo en una sola pantalla, a ver si podemos. Vale, entonces ahora cuando nosotros rotemos este HDR, si todo lo hemos hecho correctamente, debería de rotarse también nuestro DOME y nuestro fondo. Como veis, ahora sí está funcionando correctamente. Y este es pues el último pasito que nos faltaba para tener control sobre nuestro escenario. Vamos a ver. Y ahora está funcionando correctamente. Como veis, podemos controlar solamente rotando nuestro DOME, la posición de nuestro sol y el fondo se actualiza automáticamente, lo que nos permite trabajar pues, de una forma mucho más rápida. Y eso es todo lo que quería contaros en el tutorial de hoy. Como veis, es un tutorial muy cortito, pero creo que puede ser interesante para aquellos que me habéis preguntado cómo hacer este tipo de cosas. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.